Bueno, este es el segundo video del grado 11, guía 1 del primer periodo. Entonces, se les recomienda que lean todo. Yo sé que de pronto ustedes van a decir es larguísimo, pero la historia de la química es bien interesante, entonces no se van a aburrir. Todo lo que yo les coloqué ahí son cosas muy prácticas que uno puede encontrar en la naturaleza, y en la historia de la química ustedes pueden enterarse de dónde viene todo el proceso de la química como se conoce actualmente. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes, el primer punto dice que hay que elaborar una lista de elementos químicos. Escriba características físicas y químicas de los elementos del grupo 4 utilizando la tabla periódica. Entonces lo que ustedes van a hacer es que, como ustedes ya tienen su tabla periódica, como desde grado noveno, van a buscar ese grupo que se les está nombrando en este caso. En este caso sería el grupo 4A, y si ustedes tienen una tabla periódica a la mano, pues lo van a encontrar fácilmente. Van a escribir todos los elementos que se encuentran en ese grupo. El grupo es la columna. Entonces ustedes van a escribir el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo. Esos son los elementos que van a escribir porque están en ese grupo. Y ustedes van a escribir, porque a ustedes les aparece ahí en su tabla periódica, cuál sería el símbolo, cuál es su número atómico, cuál es su peso molecular, si ustedes encuentran la configuración electrónica. En algunos casos les dicen cuál es la densidad. Eso es lo que tienen que colocar de cada uno. Y me van a decir qué similitudes pueden encontrar entre el carbono y el silicio. Un segundo punto dice que menciona 5 sustancias inorgánicas y 5 sustancias orgánicas que aparecen en el texto. Entonces, ese es muy fácil porque ustedes solamente tienen que ir a buscar qué elementos aparecen allá o qué sustancias aparecen ahí. Auguste Kekulé, hacia el final de su vida, comentó en una entrevista que había dilucidado la estructura del benceno como un anillo de átomos de carbono, gracias a su sueño en el cual una serpiente se mordía su propia cola formando un círculo. ¿Qué implicaciones tiene esto para el quehacer científico? ¿Por qué se pretende que la ciencia sea objetiva? Estas preguntas, a partir de este dato que es real, ustedes van a dar una opinión y en base a lo que leyeron. Es importante que ustedes lean los textos anteriores de la guía para que ustedes puedan tener una base y contestar. Contesten las preguntas. Algunas van a estar con respuesta en el texto, algunas son personales, su punto de vista. Aquí les hablas que la metodología científica puede aceptar vías de acción basadas en intuición, sueños o pensamientos subjetivos. ¿Ustedes creen que la ciencia se basa en eso? ¿Qué implicaciones conllevó a Kekulé a que propusiera eso a partir de su sueño? Entonces van a hacer un escrito de media página y van a exponer sus opiniones, no menos de media página. Buena ortografía, que sea clara, la letra bien clarita, legible y que sea coherente con el tema. Después viene, entonces, estas anteriores son preguntas muy de su punto de vista. Según la historia de la química orgánica, realice un cuadro en donde cite año, autor si lo nombra y los aportes. Entonces lo que ustedes van a hacer es que se van a ir a la breve historia de la química orgánica. Por ejemplo, van a encontrar, aquí nombramos a Watson y Crick. Entonces, Watson y Crick, ¿en qué año? En 1953, que descubrieron la estructura tridimensional del ADN. Y van a hacer un cuadro con al menos 8 aportes o descubrimientos. El aporte que hizo. Que si algunos no traen nombre del autor, no lo coloque. Que si algunos traen el nombre del autor, el aporte, pero no el año, pues no coloquen el año.
pero tiene que haber al menos 8 aportes en esa tabla en ese cuadro para que el punto sea válido. Ahí está claro. Diseñe un mapa conceptual en donde de manera clara se explique la importancia de la química orgánica, los elementos que constituyen los compuestos orgánicos y la diferencia entre los compuestos orgánicos. Es decir, que ustedes van a tomar esto que aparece aquí abajo, cuál es la importancia de la química orgánica, qué elementos constituyen y qué diferencias hay entre un compuesto orgánico y un inorgánico, y hacen un mapa conceptual. Recuerden que el mapa conceptual, así como yo lo coloco aquí, es nombrar lo más importante de lo que les estoy preguntando y enlazar esa información. Ustedes pueden empezar con un título y decir que de la química orgánica se desprenden, y ustedes saben que un mapa conceptual va con flechas, entonces que se desprende los compuestos orgánicos, que cuáles son, el grupo chon más el azufre, que de esta se puede diferenciar de otra flechita que hable de la diferencia entre la química orgánica e inorgánica. Entonces yo sé que ustedes ya son expertos en mapas conceptuales, no van a tener ningún problema. La 6 dice que según las gráficas presentadas en el documento señale cuáles son los 3 elementos más abundantes en cada una de las situaciones y cuáles los menos abundantes. Y después ustedes van a hacer un análisis y escribir los elementos, si todos los elementos coinciden en las tres situaciones, en estas 3 situaciones, y por qué cree que son abundantes en cada uno de esos lugares. Ya lo estábamos explicando. Ustedes lo van a hacer con este dibujo. Van a decir, por ejemplo, que son abundantes el oxígeno en la materia viva y en la corteza terrestre, pero en el universo está solamente en un 9,6. Y van a decirme por qué creen que sucede eso. Recuerden que no tienen que consultar nada. Son cosas a partir de la información que ustedes tengan en esta guía. Séptimo, enumere y escriba características más importantes del carbono según el texto. Mínimo 10 características. Yo les estoy colocando cuánto tienen que hacer porque es que el año pasado me entregaban, háganme un texto y me entregaban solamente un párrafo. Entonces, para evitar eso y que después me digan, profe, es que yo entregué el trabajo, pero así sea incompleto lo entregué, no se los valgo. Hagamos las cosas bien, hagámoslas completas para no tener dificultades a final de año, menos ustedes que se van a graduar ya este año. Entonces, un texto, la importancia del carbono está en el texto. Señalen los 3 elementos que se nombran en la lectura, cómo se representa el carbono en la naturaleza y escriba sus características. Entonces acá está. Recuerden que el carbono en la naturaleza se encuentra como forma morfa, diamante y grafito. Ahí está la respuesta, solamente es escribir sus características y hacer un dibujo. ¿Dónde pueden encontrar el dibujo? En el diccionario escolar. Busque en la tabla periódica los elementos que aparecen en las gráficas de abundancia relativa en materia viva, corteza terrestre y universo. Y escriba los datos que aparecen como el número atómico, peso atómico, número de valencia, etc. Entonces ustedes van a colocar acá, estas 3 gráficas están solamente el oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, aluminio, silicio y hierro. Ya, esos son los elementos que tienen que buscar en su tabla periódica, decir cuál es el símbolo, número atómico, peso atómico, de pronto configuración electrónica, bueno, sí, no hay límite. Y por último, en un mínimo de 10 renglones, escriba por qué es importante los compuestos orgánicos en el planeta y para la vida. Eso es algo personal que ustedes me tienen que decir. Tengan en cuenta todos los datos que se entregan en el documento. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación de esta primera guía, de este primer periodo única. Cualquier duda, inquietud, con mucho gusto. Recuerden el horario, que sea un horario prudente. Y estaré atenta a cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias.